bienvenidos a este canal de informática y tecnologías de la información. En este video vamos a ver un poquito de introducción a Excel. Bien, Excel es un programa que de alguna manera sirve para organizar información vasta, diversa, en diferentes formas, ya que a través de las columnas y filas que este programa tiene, podemos organizar esta información, ya sea por categorías, por tipo, de alguna manera que nos ayude a presentarla a todos y a nosotros mismos para que se entienda y podamos de alguna manera tener resultados favorables. La información que ingresamos en Excel raras veces la trabajamos a menudo en muy poquita información, pero esta nos lleva a trabajar bases de datos gigantes que básicamente nos sirven para sistemas o manejo de información para organizaciones desde muy pequeñas hasta muy grandes. Excel es hoy por hoy uno de los libros que tiene hojas de cálculos que nos va a ayudar en nuestra labor diaria. Bien, ¿qué podemos hacer en Excel? Por ejemplo, manejar uso de datos, ya sean números, a lo mejor listas consecutivas, a lo mejor en pares, en impares, a lo mejor manejar bloques de números, a lo mejor también usar decimales. ¿Por qué no? Trabajar con los días de la semana en forma automática, con los meses, rangos de fechas, etc. También podemos ocupar fracciones en este lugar, también hacer las operaciones de fracciones y, ¿por qué no?, también calcular números romanos. Esto nos ayuda mucho al uso de datos en Excel. Bien, también en Excel podemos crear funciones. En sí es trabajar con ellas, ya sea con autosumas, hacer funciones financieras, es en un Excel intermedio y avanzado, funciones lógicas, funciones de texto, funciones de fecha y hora, funciones de búsqueda y referencia, funciones de matemáticas y trigonometría, pero también tenemos funciones de estadística, de ingeniería, de cubo, de información y de contabilidad. En realidad Excel nos ayuda mucho para trabajar. Es un libro, como les comentaba, para la pequeña organización y para la organizaciones grandes. Bien por Excel, es un gran libro de trabajo. Bien, también en Excel podemos trabajar con los formatos de celdas, trabajarlas de diferentes formas, ya que a través de categorías como números, trabajar con estos números como monedas, como contabilidad, habíamos comentado hace un momento, trabajar con fechas, trabajar con horas, trabajar con porcentajes, trabajar con fracciones de forma científica. También la información se trata como texto y de alguna manera especial o personalizada. Bien, en Excel podemos alinear los textos a donde nosotros deseamos en cada celda. También podemos ubicar diferentes tipos de fuentes, seleccionarlas, darles un formato para que se vea presentable para todos. Ocupar bordes, rellenos y, ¿por qué no?, proteger las hojas para que solamente los usuarios con alguna contraseña puedan accesar a ellas. Bien, en Excel además también podemos realizar las gráficas, ya que nuestra información tendría que ser presentada de manera ordenada y, ¿por qué no?, visible a través de gráficas que ya nos presenta Excel, ya sean gráficas en columnas, en forma de línea, circulares, en barra, de tipo área, de dispersión, en fin, de superficie, anillos, burbuja, radial, en fin. Excel nos da una amplia gama de gráficos que podemos seleccionar y mostrar la información. Bien, pero vamos a ver, esto es apenas una introducción a Excel. Vamos a ver en esta práctica el uso de datos que tiene Excel y a su vez también graficar estos datos. Y, ¿por qué no?, calcular un poquito con ellos. Bien, les invito a practicar conmigo. Veamos esta práctica, este canal. Bien, bienvenidos y adelante, practiquen conmigo. Gracias. Bien, bueno, una vez abierto ya el libro de trabajo en Excel, el software, en esta aplicación para escritorio, lo que vamos a ver es una hoja de trabajo que se encuentra en la parte inferior, como hoja 1, hoja 2, hoja 3. Recordemos que este es un libro de trabajo, como está en la parte superior. Aquí se muestra libro 1. Muy bien,
Y entonces cada hoja que contiene en este libro, por ejemplo, tiene unas dimensiones. Si vemos, si doy un clic en la letra A, es una columna, la letra B, C, D, ahora en una celda. Si desplazo con las flechitas de dirección hacia la derecha, me encontraré que hay diferentes columnas, vean esto, pero si presiono las teclas control y la flechita hacia la derecha, entonces voy a irme hasta la última columna que tiene la hoja de Excel. En este caso es la columna XFD. Muy bien, pero también si coloco las flechas hacia abajo, voy desplazándome hacia abajo. Vean esto, voy en la fila 10, 11, 12, 13, 14. ¿Cuántas filas tiene una hoja? Igual, con la tecla control y la flechita hacia abajo, vean esto, observo que tiene 1.048.576 filas. Ok, es muy grande la hoja que nos muestra Excel. Bien, para regresar a la celda A1, basta con presionar control y la tecla más inicio, control inicio, y llegamos rápido a la celda A1. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a empezar a trabajar con Excel, pero no sin antes comentar que también, como en los demás programas de Microsoft Office, contiene un menú archivo, un menú inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista, programador, complementos. Ok, y cada una de ellas tiene secciones. Ya habíamos comentado eso, que es un portapapeles. En este menú inicio, una sección fuente, la sección alineación, la sección número, la sección estilos, etc. Y cada menú lo va a contener. Por ejemplo, Excel nos ofrece una hoja para calcular información, datos, y que en algún momento se resumen con funciones de autosuma, recientes, financieras, funciones lógicas, de texto, fecha y hora, búsqueda y referencia, matemáticas y trigonometría, y también nos permite más funciones como de estadísticas, de ingeniería, de tipo cubo, información y de contabilidad. En algún momento Excel puede ser usado para tener una hoja de alguna manera muy completa. Hay un tipo de nivel de Excel que se podría emplear, un Excel básico, un Excel intermedio y un Excel avanzado. Pero en algún momento esta información cada quien la clasifica. Ahorita vamos a ver una introducción solamente a Excel en este video, y de alguna manera espero que les sirva mucho. Bien, vamos a ver cómo se ingresan algunos datos en Excel. Por ejemplo, vamos a escribir con mayúsculas ejemplo de uso de datos en Excel. Bueno, ejemplo de uso de datos en Excel. Muy bien, presiono doble enter. ¿Qué podemos escribir en Excel? Por ejemplo, números, y hay una numeración arábiga. Presiono el número 1 y enter, el número 2 y enter. Y esto creará una situación de números consecutivos. Selecciono ambas celdas, así como se muestra. Ahora voy a dar un clic en este botón en la esquina inferior derecha. Sin soltar el botón, arrastro hacia abajo y vean, se genera una serie de números arábigos consecutivos. También, por ejemplo, podemos ingresar números pares. Si yo escribo el primer número par y el siguiente, crearé un bloque de 2 en 2. Entonces selecciono ambas celdas, después en el botón del símbolo de más, aquí en la esquina inferior derecha, arrastro hacia abajo y se muestran los números pares que nos muestra Excel. Muy bien, también así como lo hicimos con pares, lo podemos hacer con impares, dependiendo el rango o bloque que nosotros ingresemos. En este caso fue de 2, 1 y 3, y después arrastro hacia abajo. Muy bien, y vemos lo siguiente. Bien, también podemos colocar números bloques. Por ejemplo, escribimos los números en bloques, por ejemplo el 1 y el 6, y a partir de aquí igual seleccionamos los números y arrastramos hacia abajo.
Veamos, por ejemplo, este bloque de números, veamos, es el 1, el 6, el 11 y en forma consecutiva, bueno, en forma de bloques se mostraron la serie de números. También, por ejemplo, podemos escribir números decimales. Si escribimos el 1.1, después el 1.2, consecutivos o no, igual seleccionamos el rango de las dos celdas y arrastramos hacia abajo. Y ven esto, se forman números en decimales en forma consecutiva. También, por ejemplo, podemos escribir días de la semana. Doble clic entre F y G y se hace más amplia la columna. Escribimos el día lunes, un día lunes, y de aquí solamente la primera celda inscribimos y luego arrastramos hacia abajo y ya se forman en automático los días de la semana. Asimismo también los meses, por ejemplo, escribimos el primer mes del año, enseguida de aquí arrastramos hacia abajo y vemos, también se forman todos los meses del año. Ok, pero también podemos hacerlo los números consecutivos con fechas. Por ejemplo, vamos a poner primero de junio de 2021. Ok, si escribo esta fecha, de aquí para abajo puedo seleccionar y arrastro, y vean esto, muy bien, se arrastra en forma consecutiva del 1, 2 y 3 y 4 y se crean todas las fechas. También se pueden crear fechas en forma de bloques, por ejemplo, entre I y J doble clic para que se haga más amplia la columna I. Por ejemplo, escribo algún día, por ejemplo el día 15 de septiembre de 2021 y enseguida quiero saber todos los días 15 y 30, entonces pongo 30 de septiembre de 2021. Entonces a partir de aquí cada 15 días selecciono ambas celdas, se van a formar bloques por cada 15 días y vean, cada 15 días se va a estar colocando esta serie en fechas de bloques. Bien, por ejemplo, también podemos escribir aquí en Excel el uso de datos de fracciones. Por ejemplo, para hacerlo, si yo escribo la primera fracción, 1/2, y presiono Enter, me lo convierte como una fecha, 1 de febrero. Entonces, le voy a dar clic en deshacer, escribir una fracción. Para esto escribo el número 0, un espacio, y enseguida ingreso la fracción. Después presiono Enter y se queda la fracción. Ok, ahora voy a ingresar otra fracción, 0, un espacio, y escribo la siguiente fracción. Y vamos a crear números consecutivos con fracciones. Ok, selecciono ambas celdas, hago clic en este lugar y arrastro hacia abajo. Y vean, me creó el rango de fracciones esperado. Después de 3/4 viene un entero 1/4, un entero 1/2, un entero 3/4, 2 enteros, etc. También, ¿qué más podemos hacer con fracciones? A lo mejor podemos hacer operaciones básicas con fracciones. Si vamos a ingresar por ejemplo, una fracción de 1/8 y después, por ejemplo, ingreso 2/3 y en este lugar a lo mejor voy a colocar una suma de fracciones. Voy a escribir aquí en el lugar donde yo quiero la respuesta, elijo es igual, ingreso el símbolo de igual, doy un clic donde está la primera fracción, que es en este lugar, después escribo el símbolo de más y hago un clic donde está la segunda fracción que quiero sumar y se muestra en esta área. Enseguida presiono la tecla Enter y ahí está la suma de fracciones. También podemos colocar restas, por supuesto. Lo mismo, ingreso el símbolo de igual, doy un clic donde está la primera fracción, después ingreso el símbolo de menos y hago un clic donde está la segunda fracción y presiono la tecla Enter y tengo la resta. Después la multiplicación también se puede aquí en Excel. Igual, ingreso el símbolo de igual, doy clic donde está la primera fracción, después ingreso el asterisco, que es multiplicación, y doy un clic donde está la segunda fracción y presiono Enter. Entonces, de alguna manera voy obteniendo operaciones con las fracciones. Bien,
¿Qué más podemos colocar aquí en el uso de datos? Por ejemplo, también números romanos. Los números romanos aquí en Excel, lo que podemos hacer es convertir los números arábigos que están en la columna A, deben de existir para poder convertir números romanos. Para hacerlo, ingresamos el símbolo de igual y escribimos la función que se llama número.romano. Vean, ya me sugiere Excel. Si le doy doble clic aquí en número romano, entonces en automático se colocó y está esperando el número arábigo, porque aquí viene el formato, el número arábigo para poderlo convertir en romano. ¿Dónde está? Está en la columna A, que es el número arábigo que voy a convertir en romano. Enseguida regreso donde está, sin dar clic, solamente cierro el paréntesis y con esto, al cerrar el paréntesis, presiono la tecla Enter y ahora ya tengo el número romano, que es el número 1, y aquí voy a ir hacia abajo para convertir los números romanos. Muy bien, y aquí está los números convertidos en romano, pero Excel tiene una limitante: poder convertir los números en romano hasta un cierto rango. Por ejemplo, si escribo el número 3999, presiono Enter, vean esto, en automático ya me lo generó en esta columna de números romanos. Pero si escribo el número 4000 y presiono Enter, el 4000 ya no lo convierte. Tendríamos que utilizar otro método para convertir en romanos. Entonces Excel, en forma predeterminada, hasta el número 3999 convertimos en romano. Muy bien, bueno, borramos este dato de 4000 y este es un rango de valores que usamos en Excel. Bien, ¿qué podemos hacer más con Excel? Bueno, primero vamos a convertir esto, por ejemplo, en una tabla. Vamos a seleccionar esto y en la parte superior, aquí en el menú inicio, está el botón de bordes. Doy un clic aquí en borde inferior y aquí se muestran las diferentes opciones de bordes. Voy a seleccionar todos los bordes y con esto doy un clic en cualquier parte de la tabla que se muestre como una tabla. Enseguida selecciono los encabezados y después también selecciono, por ejemplo, un borde de cuadro grueso y hace que se vea más gruesa esa sección. Bueno, a ver, vamos a seleccionar bien el encabezado. Ok, seleccionamos el encabezado y elegimos el borde de cuadro grueso. Y aquí está. Ok, le podemos dar un formato también aquí en Excel. Claro, seleccionamos el rango de celdas y enseguida, donde está el bote de pintura, el cuadro de relleno, color de relleno, perdón, vamos a seleccionar algún tipo de color o combinación que necesitemos. Yo selecciono ese color, enseguida selecciono a lo mejor el encabezado y lo mismo, le vamos a colocar un estilo de color para que se vea llamativo. A lo mejor letras en negrita y las letras en color blanco. Hago que resalte la información de mi tabla creada en Excel. Bueno, ya vimos cómo se crean algunos números o uso de datos, pero en la parte inferior ven esto, estábamos trabajando en la hoja 1, doy un clic derecho sobre esta hoja 1 y vamos a darle un nombre. Perdón, estábamos trabajando en esta hoja 3. Damos un clic derecho en la hoja 3 y enseguida damos un nombre, cambiar nombre y le ponemos uso de datos. Ok, tenemos ya esta tabla. Pero vean esto, estas hojas las podemos ir ordenando conforme se necesiten. Para hacerlo doy un clic izquierdo normal en la hoja y sin soltar el botón, vean esto, se muestra una hojita y la desplazo a una ubicación de la hoja y suelto donde lo necesiten. Y ya vean, ya se mostró ahora en la primera posición. Podemos darle un color a cada pestaña o a cada hoja, dándole clic derecho sobre ella y enseguida donde dice color de etiqueta y que hay varias opciones, le voy a dar un clic en el color naranja y se muestra una línea. En la hoja 2 doy un clic derecho, elijo un color de etiqueta y elijo un color de hoja. Después en la siguiente hoja elijo un color de etiqueta y podemos darle colores a las hojas. Y la última hoja le vamos a colocar también un color.
para que se vean diferentes. Esto le estamos dando formato a nuestras hojas. Bien, tenemos la hoja de uso de datos. A esta hoja le vamos a llamar, por ejemplo, subtotal 1. A la siguiente hoja le vamos a cambiar nombre, le ponemos subtotal 2 y por último a la última hoja le ponemos total. ¿Qué vamos a hacer ahorita en Excel? Vamos a sumar valores en cada una de las hojas. Por ejemplo, estamos en la hoja subtotal 1, di un clic aquí y aquí vamos a ingresar diferentes datos. En realidad no me interesa mucho la información, sino el cálculo de los números que vamos a hacer. Por ejemplo, elijo o escribo el subtotal 1 y vamos a pensar que escribí 3560. Ya tengo una primera cantidad. Después doy un clic en la hoja subtotal 2. Bien, y escribo lo mismo. Diferentes datos o formatos que pueda presentarse en Excel. Y escribo a lo mejor subtotal 2. Y ingreso una cantidad que sea a lo mejor 3590. La primera fue subtotal 1, en la hoja 1, subtotal 2, aquí está. Y en la última hoja que se llama total, vamos a escribir total general. Y aquí en esta celda o en la celda que ustedes elijan pueden escribir el total. En este caso vamos a ingresar el símbolo de igual, es igual, donde quiero mostrar el resultado final, que es en la hoja total, y voy a ir a la primera hoja que se llama uso de datos. Voy a aprovechar este número de 3999 que está aquí, doy un clic sobre esa celda, que es el primer valor que quiero sumar y que se muestra en la fila de fórmulas. ¿Ya vieron? En donde está el espacio para las funciones. Enseguida doy un clic en la hoja de subtotal 2, en esto, y doy un clic en el siguiente valor que quiero sumar, 3560. Perdón, aquí hubo un error. En el primer valor de 3999 ingreso ahora el símbolo de más. Ahora doy un clic en la hoja subtotal 1 y también ingreso el símbolo de más, que está aquí. Doy un clic sobre esa celda, ahora en el símbolo de más. Y vean esto, en la barra de fórmulas se está mostrando cómo se van añadiendo las celdas que estoy sumando. Ahora voy a la hoja subtotal 2 y enseguida doy un clic en la hoja en la celda que quiero sumar, 3590. Cuando haya terminado, en este caso de dar clic en todas las celdas que se involucran, presiono la tecla Enter y el resultado ya lo muestra en la hoja total. Aquí está. Bien, así es como se hacen las sumatorias de cada una de las hojas. Es decir, sumó en la primera hoja 3999 más 3560 más 3590 y el resultado lo mostró en la hoja total general. Excel es un libro de cálculo donde contiene hojas de cálculo que tienen dimensiones muy grandes y que se utilizan para bases de datos. Por ejemplo, también podemos ingresar información para graficar. Damos un clic en este botón que se llama insertar una hoja de cálculo. Vean esto, yo le voy a dar clic derecho sobre esta hoja, le voy a cambiar nombre y le pongo el nombre de graficar o gráficas. También le puedo colocar un color si se gusta, y en este caso le voy a colocar este color amarillo. No se ve aquí hasta que le dé clic. Ahora vamos a ingresar algunos datos que podemos graficar. Por ejemplo, vamos a escribir edades de habitantes por ciudad. Ok, ahora en esta parte, por ejemplo, vamos a escribir de 0 a 10 años
En la siguiente columna vamos a escribir de 11 a 20 años. En la siguiente, aquí hay algo, de 11 a 20 años. Bueno, bien, entonces se muestra como una fecha. Para que esto no nos suceda, podemos dar clic en esta opción de número, donde dice personalizada. En este menú inicio podemos elegir el tipo de datos que vamos a ingresar, y aquí hay diferentes tipos de datos. Por ejemplo, me está reconociendo que es una fecha, pero vamos a elegir la última opción, que se llama texto. Cuando lo hagamos se convierte en un número por default, y ahora sí voy a ingresar de 11 a 20 y presiono enter, y así se queda. Después lo mismo va a suceder con las demás celdas, y voy a colocar lo mismo. Selecciono el rango de celdas y elijo general. Después selecciono el tipo de datos texto, para que todas las demás celdas, los números o datos que vaya a ingresar, se coloquen como lo que son. Después de 21 a 30, ya se muestra aquí. Después de 31 a 40, y después ingreso más de 40 años. Ok, para las ciudades, por ejemplo, de México, Guadalajara y Monterrey. Presiono enter al final. Enseguida vamos a ingresar algunos valores que nos pueden servir para graficar. Por ejemplo, aquí vamos a escribir 5000 de entre 0 y 10 para esta ciudad. A lo mejor es poco, son números que de alguna manera nos van a servir para hacer nuestras gráficas para este tema. Después de 11 a 20 vamos a ingresar esta información. Enseguida de 21 a 30, a lo mejor son un poquito más. Y después de 31 a 40, ok, después vamos a ingresar más de 40. Después muy bien, en este caso este texto vendría siendo como un título, y vamos a seleccionar solamente los datos capturados, y va a ser a partir de la celda A2, donde no hay nada, pero que se relaciona para poder seleccionar el rango de celdas con el que ya estamos trabajando. Para esto seleccionamos este rango de la siguiente forma. Una vez seleccionado, entonces damos un clic en el menú insertar, y vean esto, en la sección de gráficos, ahí hay diferentes tipos de gráficos, que al momento de elegir, por ejemplo, de gráficos de columna, efectivamente aparecen este tipo de gráficos como lineal, circular, barra, que sería lo mismo que en esta sección diéramos un clic en este botón, donde se muestra una ventana para elegir los tipos de gráfico de columna, y que aquí se muestran. Al seleccionarlos, esto es lo que vamos a elegir. También hay tipos de gráficos de línea, circular, de barra, área, de dispersión, cotizaciones, superficie, anillos, burbuja, radial, etc. Dependiendo de lo que necesitamos graficar. En este caso damos un clic en la opción de columnas y vamos a seleccionar, por ejemplo, un gráfico con efecto 3D. Vamos a seleccionar columna agrupada 3D. Damos un clic en ella y después en el botón aceptar. Y vean, en forma automática ya se generó nuestra gráfica, y en la parte superior aparecen los estilos de diseño, y podemos seleccionar entre diferentes estilos para nuestra gráfica. Por ejemplo, en forma predeterminada se encuentra esta, en azul, o en rojo, o en verde, según el estilo que vayamos a seleccionar. También lo podemos hacer en video inverso para mostrar nuestra gráfica según lo que necesitemos. Ok, bien, seleccionamos un diseño para nuestra gráfica. Luego seleccioné lo vamos a hacer por un lado, aquí queda, y efectivamente aquí está ya la información. Y si quiero mostrar los valores que están graficados, simplemente doy un clic, por ejemplo, en una barra azul, y solamente se seleccionan
estos elementos. Ahora doy un clic derecho en esta parte de la barra azul y voy a elegir la opción agregar etiquetas de datos. Después, si nos damos cuenta, ya aparece a cuánto equivale esta barra de más de 40, de 31 a 40, de 21 a 30. Esto nos ayuda a seleccionar los diferentes valores de nuestra gráfica. También lo podemos hacer con cada una de las barras. Ahora, en la parte del medio, color rojo, clic derecho, agregar etiquetas, y vean esto, se van agregando los valores a nuestra gráfica. Ok, bien, ahora vamos a ver lo que son las gráficas de circular. Para esto tenemos que seleccionar solamente el título y un solo elemento, por ejemplo México. Nuevamente damos un clic en el botón insertar y elijo el tipo de gráfica circular y elijo la opción gráfica en 3D, circular en 3D. Y vean esto, deshacer. Seleccioné una gráfica y solamente, efectivamente, tengo que seleccionar un elemento. No se puede seleccionar todos los demás elementos. Y aquí, recordemos, podemos cambiar los colores a nuestra gráfica. Si quiero un color o un valor, doy clic derecho sobre la gráfica y se selecciona toda. Un clic izquierdo. Otro clic sobre esa parte de la rebanada y nada más se selecciona esta y doy un clic y sin soltar el botón del mouse arrastro hacia afuera y se separan. Ahora doy un clic derecho y elijo la opción agregar etiquetas de datos y ahí está el valor de mi gráfica. Doy un clic sobre el valor y ahora en una parte, en una orilla de ese valor, doy un clic sin soltar el botón, arrastro hacia afuera y vean, según donde arrastre es donde se va a ir colocando a lo mejor una línea. Lo mismo sucede para este dato, un clic al color morado, nuevamente otro clic y la separo si quieren, si se puede quedar. Clic derecho, elijo la opción agregar etiqueta de datos, doy un clic sobre ese número y arrastro hacia afuera y entonces se va seleccionando mi gráfica. Lo mismo sucederá para otra gráfica. Selecciono primero los valores superiores y enseguida con la tecla control, sin soltarla, doy un clic en el otro rango de celdas, sería la otra parte, suelto control y nuevamente doy un clic en insertar y en la opción circular y gráfico en 3D. Ahora tengo los gráficos para este dato, para Guadalajara. Bien, y así es como puedo ir generando las gráficas que vamos a utilizar en Excel. Por último, les voy a pedir que guarden este archivo, guardar como. Bien, lo van a guardar en una carpeta, su carpeta, y van a escribirle mi práctica de Excel. Datos y gráficas. Cuando lo tengan le dan clic en guardar y este archivo es el que me van a enviar por correo electrónico para poderlo evaluar. Espero que tengan mucho éxito con esta práctica y les sirva mucho. Muchas gracias por su atención. Saludos, bye.